Buenas tardes, tutores y compañeros. A continuación voy a dar una breve explicación de lo que son los puntos 5 y 8 de la guía de actividad número 1, en los cuales dice cuáles son los pilares de la seguridad de la información. Son tres pilares. Entonces, de acuerdo a eso son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Todos estos tres pilares se basan en la seguridad de la información para sostener sostener una buena manipulación de la información, de los datos del cliente o datos de usuario. Entonces vamos con el primero, que es la integridad. La integridad de la información es la verificación de la modificación del estado de la información, por lo cual toda información que se debe tener dentro de una base de datos se debe tener autorizada por el cliente o por el usuario, es decir, nada se puede modificar sin la previa autorización del usuario. Todas estas modificaciones que están de acuerdo a un plan o descritas dentro de un plan de mejoramiento o digamos dentro de una modificación o mejoría del software, se debe tener en cuenta que se debe avisar tanto al área de tecnología como el cliente y los que son directamente responsables de la información. Es decir, tenemos una empresa de gestión de archivo y vamos a subir un campo o vamos a agregar un campo dentro de un sistema de información que guarda o almacena unos datos muy importantes de un banco. Entonces el banco les da los datos y el sistema de información los archiva o los modifica de acuerdo a la autorización previa del banco. Nada se puede modificar sin la previa autorización del cliente. Vamos con el segundo, que es la confidencialidad. Entonces dentro de la confidencialidad está que la información no puede ir a terceros siempre y cuando esté autorizado por el cliente y también por la empresa encargada de la manipulación de la información. Es decir, los datos que se tienen dentro de una base de datos no se puede exportar a terceros, ni se puede manipular enviando una cierta parte a otras empresas. Todo tiene que girar a tanto cliente como empresa y empresa a cliente. No se puede enviar parciales de cierta información si no es en la totalidad o de acuerdo a ciertas políticas que manejan las empresas. Se pueden modificar y se puede dar a publicar o publicarse la información siempre y cuando el cliente esté de acuerdo de que se publique la información. Si esta confidencialidad es rota, tal vez la privacidad del documento o la importancia que tenga el documento automáticamente se pierde. Tenemos el ejemplo de un banco. Va a publicar a un periódico cierta información para los intereses de ciertos usuarios. En esa autorización se da con la previa autorización del banco y son manipulados en ciertos campos o ciertos parámetros, ciertos alcances de la información que se va a publicar, y el periódico que se va a publicar maneja esa información de acuerdo a los parámetros que es de la confidencialidad. No se puede expandir la confidencialidad ni tampoco se puede retraer en unos ciertos aspectos esta política. Sigamos con el tercero, que es la disponibilidad. Dentro de la disponibilidad está el manejar los campos de siempre tener la información siempre a tiempo y establecer cada uno de los parámetros que se encuentren dentro del proceso, que es la disponibilidad. Es decir, que no se puede dar parciales y que siempre la información debe estar atenta o disponible para los que están interesados dentro de la información, es la empresa o el cliente como tal. Entonces no se puede dar a un trámite tan largo ni tan corto entre el periodo del tiempo que se tiene esa información. Tampoco se puede tener una información en totalidad de un cierto tiempo. También la disponibilidad es que el cliente tiene la tendencia de dar cierta información
y no se puede dar la autorización siempre y cuando la información esté adecuada. Ese es el punto de los pilares de la información. Vamos con el tercero. Es realizar un ensayo donde se exprese las dimensiones de la seguridad informática y su importancia en las empresas. Entonces siempre vamos a verificar que las empresas tienen sus ciertas políticas que manejan para que la información que siempre está disponible tengan sus parámetros, es decir, que no haya fugas de información, tampoco que vaya a haber errores en cuanto a la publicación de la información. Siempre hay que tener en cuenta que las empresas tienen sus estatutos para prohibir y para asegurar la información que son de los clientes, es decir, las bases de datos siempre van a ir cifradas y solo pueden manipularse con ciertas personas y cierta calidad de las personas. Se da la protección de los datos y el cifrado de la información para custodiar y prever ciertos inconvenientes en cuanto a seguridad de la informática. Es decir, las empresas tienen una política que son veladas por ciertos organismos de control, como son las normas ISO y otras normas de seguridad, para que el cliente sienta más segura su información y puedan manejar más adecuadamente la información que se tenga de sus clientes. Es decir, que cada vez que haya una manipulación o una integridad de la información, se tenga como validez que la empresa tiene ciertos parámetros en los cuales se basan para digamos implementar protocolos de seguridad. Bueno, actualmente los protocolos de seguridad han cambiado ya hace como unos 10 o 15 años, porque ya los virus ya no es para que eliminen la información, sino están atacando directamente al control de los datos en las empresas. Es decir, los hackers o los que intervienen en esa información ya no están cohibiéndose a dañar el computador, sino a la información que se tiene dentro de una base de datos. Es decir, se tiene el caso de un hacker que ingresa a cuentas, a casi mayoría de las cuentas de un banco, y lo que hace es, con esa información que tiene, es o venderla o a su convenir. También hace ciertos parámetros para que se tenga una mala manipulación y las empresas como tal no se den de cuenta. También hay como la otra, que es la filtración de información. Siempre la mayoría de las consecuencias que se tienen dentro de las empresas cuando hay auditoría es porque los empleados como tal filtran la información que se tiene de los datos y empiezan a manipular esa información que es privada, que solo le importa a la empresa y también del cliente. Por lo tanto, la mayoría de las empresas exigen una rama o una administración que solo controle la seguridad de la información. Digamos, está el caso de Thomas MTI. Esa empresa maneja muchos protocolos en cuanto a la información. La mayoría de la información que sale de esa empresa, la mayoría va cifrada para prever ciertos controles que tiene al llegar al cliente la información que ya fue procesada. La mayoría de estos son proveedores que dan la información para que al fin la empresa pues trate esa información, la manipule, la publique, y eso da al fin al contrato, o digamos tiene como la finalidad la manipulación y el proceso de ciertos datos. Por eso es que es muy importante que la seguridad de la información en las empresas esté enfocada como tanto a las auditorías, como a las restricciones, como a las políticas que se están implementando hoy en día para velar la información que se tiene del cliente. Y eso es todo. Me despido, muchas gracias. Habla Javier Alberto Merchán del curso de
Gracias.